Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, Colombia. A mis alumnos y exalumnos de la institución, a mis alumnos de la escuela dominical cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, pastores, amigos, conocidos, a mi familia de carne y sangre, a mi esposa, hijos, nietos, a mis conocidos, compañeros, reciban todos un cordial y muy respetuoso saludo siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, el profe Ramón otra vez acá, con ese deseo, ese anhelo, esas ganas, esa pasión, ese fervor de hablar de esta palabra de Dios viva y eficaz que el Señor nos coloca, y lo hacemos porque estamos totalmente agradecidos de lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Amén. Para hoy les traigo un tema muy importante que está allí en la palabra de Dios. Al fin y al cabo, los que estamos en los caminos del Señor apuntamos hacia esa salvación. Pero yo voy a la palabra y puedo decir que por pura gracia soy salvo. Por pura gracia soy salvo. Amén. Entonces me apoyo en un versículo muy conocido, repito, Efesios 2:8. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Amén. Esa salvación la anhela o la anhelamos todos los creyentes, todos los que estamos caminando en Cristo Jesús, de ser salvos. Amén. La salvación eterna es el objetivo primordial, pero aplica para que seamos salvos acá en esta tierra, acá en esta vida. Eso lo dice Romanos 5:17. Para los que hemos recibido la abundancia de la gracia, de esa gracia que estoy hablando, y el don de la justicia, reinaremos en vida, con Cristo Jesús. Y Romanos 5:21, ahí más abajito, para luego reinar con Cristo para vida eterna. Amén. Entonces, el cristiano debe tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y vivir con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. No importa los padecimientos, las aflicciones, porque dice que estaremos afligidos pero no angustiados. Estaremos tal vez en apuros pero no desesperados. Estaremos siendo perseguidos pero no vamos a estar desamparados. Tal vez en algún momento estemos derribados pero no destruidos. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria, porque con Cristo somos más que vencedores. Para entender de esta salvación tan grande, el Señor hace en nosotros muchos procesos, pero solamente tiene un propósito con cada uno de nosotros. Procesos muchos, y son diferentes uno del otro en cada uno de nosotros. Pero propósito, el Señor tiene solamente un propósito. Entonces lo vamos a ver a la luz de la palabra, que el Señor empieza y nos escoge. Dice por allá en Efesios 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, según el puro afecto de su voluntad. Nada pudimos hacer. La salvación es obra que le pertenece a nuestro Padre Celestial, y eso se hizo en la eternidad. Amén. Y fuimos elegidos también, que es sinónimo de escogidos, elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia, conocimiento que Dios tiene por anticipado de todas las cosas. Es decir, que Él conoce el futuro ya, y podemos decir que el futuro para Dios ya pasó. Amén. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación, para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero inmolado. De ese Cordero inmolado, allá dice en Apocalipsis 13:8, del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Amén. O sea, en el tiempo kairos de Dios. Amén. Y luego tenía que cumplirse en el tiempo cronos del hombre. Eso es algo que nuestra mente finita no alcanza a entender. Por lo tanto, esa salvación ocurrió en la eternidad. Y dice que Dios suplirá todo, repito, lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque Él empieza la obra. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Filipenses 1:6. Pero Primera de Pedro 5:10 dice que el mismo Dios de gracia nos perfeccione, nos afirme, nos fortalece y nos establece. Es decir, el Señor hace la obra completa. Amén. Porque Él coloca en nosotros ese querer, ese anhelo, ese deseo. Por allá lo dice Filipenses 1:6, que el Señor coloca en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Para eso el Señor nos buscó, para que le busquemos. No había quien busque a Dios, dice Romanos 3:11. Todos se desviaron y hicieron lo malo. Amén. Entonces el Señor tomó la iniciativa siempre de buscarnos. Él dio el primer paso, porque el pecador no puede acercarse a la santidad. El pecado no puede acercarse a la santidad. Fue la santidad la que se acerca al pecador, porque Dios ama al pecador, pero detesta al pecado. Amén. Y nos buscó para que nosotros le busquemos. ¿Cómo le vamos a buscar? En oración, en alabanzas, en ayunos, en vigilia, leyendo la palabra, congregándonos, teniendo comunión, intimidad en esa oración en el Espíritu, porque el Señor está buscando, así debemos buscarlo, a oradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23, con las mismas palabras de Cristo que nos enseñó que son espíritu y son vida. Luego la oración debe ser en el espíritu y no en el alma. No son oraciones almáticas, porque Dios es un espíritu, Dios no es un alma. Entonces las oraciones almáticas no contribuyen para nada. ¿Qué es el alma? Las emociones, los sentimientos, las voluntades, la mente, los pensamientos. Nada. Tiene y debe ser en el espíritu. ¿Para qué? Para que el espíritu se funda en uno y uno seamos con el Señor, y el espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y que nosotros debemos reconocer que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas donde habitábamos y fuimos trasladados, repito, al reino de la luz admirable que es Cristo.
Una cosa es una potestad y otra cosa es un reino. Nosotros habitamos en la potestad de las tinieblas. Fuimos trasladados de allí, de la potestad de las tinieblas, al reino de la luz admirable. Entonces, Él nos buscó para que nosotros le busquemos. Él se humilló hasta lo sumo allí en la cruz del Calvario. Eso lo pueden leer en el Filipenses 2:7, 2:8, 2:7 y 8. Que siendo hombre se humilló hasta lo sumo para darnos vida. Él fue a la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. En el evento de la cruz, Él venció al pecado, venció a la enfermedad, venció a la muerte, venció a Satanás, que Dios lo reprenda, amén. Y se humilló para que nosotros no nos humillemos. Dice por allá, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice mi Dios, y me buscaren y oraren y se convirtieren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra es riqueza, es propiedad, es el medio, el recurso económico, amén, es riqueza. Entonces, Él nos buscó para que nosotros le busquemos. Él se humilló para que nosotros nos humillemos. Él nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, uno de los versículos más famosos que tiene la palabra de Dios o el conocimiento de los cristianos. Él nos amó para que nosotros le amemos. ¿Cómo dice el apóstol Marcos que debemos amar a nuestro Señor? Debemos amarlo así, Marcos 12:30, con todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro ser. Es decir, amar a Dios por sobre todas las cosas. Haciendo énfasis entonces que el Señor nos buscó para que le busquemos. El Señor se humilló para que nosotros nos humillemos. El Señor nos amó para que nosotros le amemos. Amén. Que Él siendo rico se hizo pobre para darnos riqueza, para darnos vida. Que Él murió desnudo allí en la cruz del Calvario para darnos vestiduras y nos dio la vestidura de salvación, la armadura de Dios. Amén. Esa armadura de Dios que es la espada, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, etc. Esa es la armadura de Dios. Amén. Pero lo más importante es que Él colocó en nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Amén. Nos quitó ese corazón de piedra que teníamos y nos colocó un corazón de carne sensible a su voz, a su llamado, a su palabra. Amén. Y un espíritu nuevo. Pero Él nos cambió el corazón, nos dio un nuevo corazón. Eso es como el cardiólogo que nos hace un cambio de corazón en nosotros y Él nos da unas pautas que debemos seguir para que el nuevo corazón que nos han colocado debemos cuidarlo. Nada de grasa, nada de comida chatarra, nada de vicio, etc. Así mismo sucede con este corazón espiritual que el Señor ha hecho en nosotros, que ese cambio debemos cuidarlo, porque entonces vuelve y se nos daña ese corazón. Eso ya es madurez espiritual en cada creyente que el Señor ha formado. Entonces el creyente ya adquiere madurez que nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ese corazón va a ser alimentado con la palabra de Dios, con las oraciones, con los ruegos, con las súplicas, ese clamor, repito, esos ayunos, esa vigilia, esa palabra, esa vivencia, esa comunión, esa intimidad. Amén. Estar ahí porque los tiempos se acercan, son malos. Cada día vienen cosas peores. Entonces el Señor, mire lo que ha hecho en nosotros. Nos escogió, nos eligió
El que comenzó la buena obra la perfecciona, Dios suplirá todo lo que haga falta. Él nos buscó para que nosotros le busquemos, Él se humilló para que nosotros nos humillemos, Él nos amó para que le amemos en espíritu, etc. Él nos cambió el corazón y Él nos da esa herramienta para que engañoso es el corazón, entonces y perverso debemos cuidarlo y mantener esa comunión. Dice la palabra que también nosotros tenemos la mente de Cristo por pura gracia, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Si la tenemos es porque el Señor nos la dio. Y esa mente debemos alimentarla simplemente con la palabra de Cristo que more en nosotros, Colosenses 3:16. Y nosotros al oír esa palabra, entonces la fe va a aumentar, porque por el oír viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, el oír. Pero cuando ya estamos en comunión, en intimidad con el Señor, en esas experiencias que nos da el Señor, entonces dice Gálatas 2:16 y 2:20 más, nosotros tenemos ahora la fe de Cristo. Por la fe de Cristo ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y todo lo que hago lo hago por la fe de Jesucristo, no la fe mía, sino la fe de Jesucristo. Y sabemos entonces que el Señor, todo esto y muchas cosas más son procesos, porque por pura gracia soy salvo, procesos, muchos. Pero Salmo 138:8 dice que Dios Jehová cumplirá su propósito. No dice propósitos, su propósito, procesos muchos, propósito uno. Dios cumplirá su propósito en mí. Y cuando vamos a Romanos 8, del 28 al 30 en adelante, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que aman al Señor, a los que antes en la eternidad conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó para que seamos conforme, hechos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Ese es el propósito, formar en cada uno de nosotros la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Todo lo hace el Señor. Podemos decir entonces que por pura gracia soy salvo. Y el Señor nos da las fuerzas para caminar, para transitar en esta vida cristiana, esa fuerza que necesitamos. Como dice por allá, el Señor nos da las fuerzas como las del búfalo. Y en Isaías 40:29 dice que aumenta las fuerzas, que Él da fuerzas al cansado. ¿Cómo nos da la fuerza el Señor? Simplemente nos da la salud. Con la salud trabajamos, estudiamos, nos capacitamos para adquirir los ingresos, los dineros para poder llevar a la casa, para comprar los alimentos, para comprar las vitaminas, para nutrirnos, para tener salud, para tener fuerzas, para tener energías. Por lo tanto, el Señor es el que nos da las fuerzas y nos quita el miedo, nos quita el temor, porque primera de Juan 4:18 dice que por el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, que nos quita ese temor, ese pánico, por el perfecto amor, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerde que primeramente el Señor nos salvó, por pura gracia soy salvo. Nos salvó y nos llamó, no por las obras que hubiéramos hecho, sino para que el propósito de Dios se cumpliese en Jesucristo, dice la palabra, en Jesucristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas, de modo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, según en el Espíritu y no en la carne. Amén. Entonces, ahora sí podemos entender cuando allí
el Señor nos da esa orden que nos conviene, obviamente, en Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate es acción de fuerza que nos la da el Señor. Valiente es que nos quitó todo espíritu de cobardía. Amén. Entonces ahora sí entendemos, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, no te dejaré. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta la venida de Cristo. Esta es la salvación de que yo les hablo. Por pura gracia soy salvo para llegar a disfrutar los beneficios que el Señor me da como privilegios, promesas, nos da bendiciones, tenemos la herencia de Cristo, somos herederos y coherederos con Cristo, amén. No es lo mismo ser criatura de Dios que ser hijo de Dios, porque allí lo hice clarito en Juan 1:12, Juan 1:12, para todos los que le recibieron y creen, tiempo presente, y creen, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Y por eso nos envía a nosotros a llevar este mensaje de salvación, ir y predicar a toda criatura, dice la palabra, a toda criatura. Entonces no es lo mismo ser criatura de Dios que ser hijo de Dios. Amén. Entonces aquí está este banquete llamado la salvación para que usted y yo la disfrutemos. Simplemente el Señor está a la puerta. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20, lo pueden leer. Si alguno abre la puerta, entonces yo entraré y cenaré con él. El Señor ya sabe quiénes van a abrir la puerta y el Señor también sabe quiénes no le van a abrir la puerta, es decir, quiénes van a recibir esta palabra de Dios. Bendiciones en Cristo, hay poder en la sangre de Jesús. Por pura gracia, repita, soy salvo. Amén y amén.